Bueno, hoy nos toca desentrañar un caso que la verdad parece sacado directamente de las páginas de una novela policíaca muy oscura. Es una historia real, sí, pero tiene absolutamente todos los elementos de un thriller de misterio. Pistas ocultas, huidas frenéticas a la medianoche, identidades falsas y un desenlace trágico. Vamos a hacer un relato cronológico, paso a paso, de cómo un simple procedimiento estético terminó convirtiéndose en uno de los casos policiales más perturbadores del último año en Bogotá. Hablamos, por supuesto, del caso de Yulixa Tolosa. Todo buen relato de detectives siempre arranca con una gran incógnita y, claro, una escena del crimen. Y aquí, la pregunta central está escrita con letras gigantes. ¿Qué ocurrió exactamente a puerta cerrada en ese centro estético llamado Beauty Laser? Bueno, vamos a ver cómo se fueron uniendo las piezas de este macabro rompecabezas. Parte 1. 13 de mayo. La desaparición. Imagínense la escena. Yulixa Tolosa, un estilista de 52 años, toma una decisión que miles de personas toman todos los días. Va a un establecimiento llamado Beauty Laser en el barrio Venecia, al sur de la capital, para hacerse lo que se conoce como una lipólisis láser. Parecía una decisión de lo más rutinaria, ¿no? Un simple paso por el quirófano. Pero esto, rapidísimo, se desmorona y se convierte en un caso complejísimo de desaparición que terminaría movilizando a las autoridades de dos países. Y fíjense que esto ilustra a la perfección nuestra primera gran pista, el primer foco rojo de que algo andaba súper mal. El contraste nos pone los pelos de punta. Por fuera, el lugar vendía la imagen de una clínica de primer nivel, prometiendo procedimientos médicos y cirugías estéticas. Pero, al rascar un poquito la superficie y revisar los registros de la alcaldía y la Cámara de Comercio, la realidad nos golpea en la cara. Operaba con un registro de una simple peluquería, 0 permisos sanitarios para intervenciones invasivas. Literalmente, era un engaño mortal a plena vista. Parte 2. Las pistas, los videos y esa extraña brecha de 5 horas. Aquí es donde la cosa se pone aún más oscura. Las cámaras de seguridad y el testimonio de un testigo clave confirmaron uno de los momentos más terribles de toda esta historia. Yulixa fue sacada de esa supuesta clínica totalmente desgonzada, arrastrada por 2 hombres. El relato del testigo de verdad hiela la sangre. Contó cómo la llevaban casi a rastras hacia un Chevrolet Sonic gris y cómo los pies de ella iban rozando el pavimento. Increíble. Con esto armamos el mapa del delito, esa famosa ventana de tiempo que tanto buscan en la investigación criminal. Imagínenselo como un tablero de detectives lleno de hilos rojos. A las 7:24 de la noche, las cámaras captan el momento en que meten a Yulixa al carro. A la medianoche, las amigas, desesperadas, llaman al 123. Pero ojo acá, el auto no sale de Bogotá por el peaje de la autopista norte sino hasta la 1:50 de la madrugada. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué diablos pasó en esas casi 6 horas de vacío absoluto? ¿Estaban intentando reanimarla en algún lugar escondido o simplemente armando sus siniestras mutas de escape? Al día siguiente, la policía y la Secretaría de Salud allanan el lugar. Y por si la historia no fuera ya lo bastante macabra, se topan con otra escena sacada de una película de terror. En una de las habitaciones de este centro estético, encontraron encerrada a otra paciente, una mujer de 34 años que había sido operada apenas 2 días antes. Estaba ahí, abandonada a su suerte, mientras los dueños del negocio simplemente se daban a la fuga. Parte 3. El rastro directo hacia la frontera. La ruta de escape de estos tipos fue absolutamente frenética. Primero, arrancan hacia el norte de la ciudad, pero luego dan un desvío aterrador. La investigación logró determinar que se fueron hasta el municipio de Ápulo, en Cundinamarca, única y exclusivamente para abandonar a la víctima. Y de ahí pisan el acelerador y se lanzan en un viaje larguísimo cruzando medio país hasta llegar a Cúcuta, a nada de la frontera con Venezuela. Y bueno, en Cúcuta, las autoridades logran encontrar el vehículo. Y esto, de verdad, es el clásico cliché de cualquier película policíaca que se respete. El auto tenía marcas de pintura verde súper fresca. En un intento, digamos, bastante rudimentario y desesperado, estos fugitivos trataron de cambiarle el color al Chevrolet Sonic para despistar a la policía justo antes de intentar cruzar la frontera. Mientras todo esto pasaba en la frontera, las pruebas técnicas y el rastreo de rutas llevaron al Gaula y a la Sigina a peinar la zona en Cundinamarca.
Y lamentablemente, después de más de 15 larguísimas horas de búsqueda, se confirmó el peor de los escenarios. El cuerpo de Yulixa fue encontrado en una zona boscosa, ahí, al costado de una vía rural entre Apulo y Anapoima. Y con esto, lo que arrancó como un reporte de desaparición pasaba a ser oficialmente una investigación por homicidio. Parte 4. Las capturas y los increíbles giros legales. Al final, la red de la justicia terminó cerrándose en ambos lados de la frontera, procesando a 5 personas en total. 2 hombres cayeron en Cúcuta cuando, escuchen esto, tuvieron el descaro de acercarse a intentar reclamar el auto abandonado. Los otros 3, que eran los dueños de la clínica y el operador principal, sí lograron cruzar a Venezuela, pero la jugada no les salió del todo bien. Los ubicaron y los detuvieron en los estados de Aragua y Portuguesa, todo gracias a las circulares rojas de Interpol. Ahora, prepárense para un detalle que es fascinante, pero a la vez totalmente aterrador. La identidad del hombre que le hizo la lipólisis a Yulixa. El tipo se presentaba como el gran cirujano, Eduardo David Ramos. Pero cuando las autoridades escarbaron en su pasado, ¡oh, sorpresa!, el hombre no tenía ni medio título médico. En su país natal, su verdadera y única profesión era ser barbero. O sea, un barbero haciendo procedimientos invasivos sin la más mínima idea de anatomía o cirugía. Es una locura. Y justo aquí nos topamos con el gran giro legal de toda esta historia. A ver, la Fiscalía colombiana pidió la extradición de los 3 cabecillas detenidos en Venezuela por homicidio y desaparición forzada. Pero la Constitución venezolana, en su artículo 69, es tajante: no extraditan a sus ciudadanos. Punto. Como bien lo explica el exfiscal Zair Mundaray, estos responsables no van a pisar Colombia. Van a tener que ser juzgados allá, en su país, usando las pruebas que se envíen desde Bogotá. Un enredo jurídico enorme que, claro, hace que la búsqueda de justicia sea un camino mucho más empinado. Parte 5. El inmenso peligro de las clínicas de garaje. Porque seamos claros, el caso de Yulixa no es para nada un caso aislado. Es el síntoma de un problema gigantesco y muy peligroso. 194. Quédense con ese número. Según la Secretaría de Salud, de 282 quejas recientes en Bogotá sobre procedimientos estéticos, 194 venían de sitios clandestinos. Estamos hablando de cirugías hechas en casas, en apartamentos a puerta cerrada, operando totalmente bajo el radar y al margen de la ley. Y hay un mito grandísimo que tenemos que derribar ya mismo. En redes vemos todo el tiempo anuncios de lipo sin dolor o la típica cirugía de hora de almuerzo, como si fuera a ir a cortarse el pelo. Pero los médicos expertos son clarísimos. La lipólisis láser es una intervención seria, donde el calor actúa directamente dentro de los tejidos. O sea, necesitas valoración previa, anestesia real, un ambiente estéril. Un mal cálculo con ese calor y las consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica tiene unas reglas de oro que literalmente salvan vidas. 1. Revisen siempre que el médico esté en el RETUS, el registro oficial. 2. Exijan ver los permisos de salud del lugar. 3. Si ven un anuncio que promete 0 dolor a un precio que parece un chiste, corran de ahí. Es en serio, desconfíen. Y 4. Asegúrense de que la clínica tenga cómo responder ante una emergencia real. Si algo nos deja todo este análisis del caso de Yulixa Tolosa, es ver cómo la vanidad, cuando choca de frente con el engaño criminal y la falta de control, puede transformar una peluquería de barrio en una verdadera escena del crimen. Y nos deja flotando una pregunta que, la verdad, no deja dormir. Justo en este segundo, en nuestras propias ciudades, ¿cuántas clínicas de garaje siguen operando en las sombras, esperando tranquilamente a su próxima víctima? Un misterio oscuro que como sociedad y como autoridades todavía nos falta resolver.